dit! Oh! Messire! Un sarrasin! Messire! 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 Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades! C'est des malades! C'est des malades! À quelle famille appartient cet écu? Seigneur Dieu, nous avons péché. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Et donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Amen. ¿Por qué? Porque si estamos nada más, si todo el tiempo estamos enfocados hacia el tema de reacción, si todo el tiempo estamos enfocados a este concepto medieval del que habíamos comentado hace rato, en el cual estamos esperando que algo suceda para hacer una reacción, esto lleva a una formación específica, porque eso de repente no nos permite ver, o sea, como dicen, no ven árboles del bosque, los árboles no le permiten ver el bosque. Eso no son eventos aislados, porque si lo vemos como eventos aislados, pues ese es un error. Eso es el producto de un sistema de formación. Ese es el producto de una educación. Y dicen, oye, pero pues le falta la capacitación. Pues, ¿qué capacitación? Esa es otra de las preguntas. Porque si todo el tiempo nos capacitan en tiro, manejo, artes marciales, pues ¿qué es lo que va a suceder al final? Pues en el momento cuando yo quiero realmente hacer algo, cuando yo necesito hacer algo, ¿cuál es la única herramienta que voy a usar? Pues el tiro, o sea, voy a sacar la pistola, o voy a golpear a alguien, o voy a violentar. ¿Por qué? Porque eso es algo que me enseñó. Entonces, no es tanto el problema, no es tanto el problema el operador, que bueno, efectivamente tiene su parte de responsabilidad, no sé si, pero este concepto, esta visión y esta formación, que ese es este sistema tradicional, eso es lo que nos están llevando a generar problemas, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, podemos ver de que, ¿qué sucede últimamente? Empieza una crisis, primero en México, pero esto eventualmente se va a estar desarrollando en los demás países, en el cual entra en una crisis el concepto tradicional de protección ejecutiva. ¿Cuál es la primera respuesta de esto? Que la gran cantidad de empresarios, y nos ha pasado, jueces, hasta el presidente, dijeron, no queremos este sistema de protección. Empezaron, de hecho, primero los empresarios. Muchos dijeron, no, yo ya no quiero escoltas, ya no quiero salir en la tele o en las redes sociales en ese concepto, ¿no? Ese es uno de los primeros puntos, que empezó a impactar. Después de esto, salió hasta el propio presidente y dijo, no, yo tampoco quiero que me estén cuidando de esta forma, y se deshizo el famoso Estado Mayor Presidencial, etcétera, y eso es algo que generó una polémica, se debió de hacer o no. Simplemente tiene que ver con el hecho de un sistema de protección que entra en crisis porque no puede responder, el sistema medieval no puede responder a la realidad que se vive ahora. Y finalmente, pues hubo un caso muy sonado de un juez que rechazó la protección, dijo, no, ya no quiero. Y lamentablemente, pues fue víctima de un atentado, lo que, bueno, resultó siendo pues, un error. Sin embargo,
Eso nos tiene que llevar a nosotros, a los especialistas, a pensar, oye, pues, ¿qué estamos haciendo mal, no? Porque todos los que hemos trabajado y que estamos en la calle sabemos que una persona o un ejecutivo, si está contento con tu trabajo, pues no te suelta por nada. No, pero es muchas veces. Entonces, si alguien continuamente lo rechaza, quiere decir que no está contento con ese desarrollo que nosotros tenemos, con el concepto que se está dando. Ese concepto llega a ser rebasado. Y eso es el primer punto, ese es el primer clavo, por decir, que está en el ataúd, en el sistema tradicional de protección ejecutiva. Estas redes sociales y el cambio de la sociedad hacia una sociedad más digital, más participativa. ¿Por qué? Porque ahorita todos salen en las redes sociales. Es un Big Brother. Cualquier cosa que hacemos aparece en las redes sociales y ya los ejecutivos no quieren arriesgar su imagen. Entonces, algo que antes era el símbolo de pues del prestigio, tener escoltas, ahorita pues muchos lo toman hasta como un señal de mal gusto y yo no quiero nada de eso. Entonces, esto empieza a generar una crisis. Ese es el primer punto. Otro de los famosos casos que se han dado últimamente, bueno, la mayoría de los que nos siguen en México, pues ya se acuerdan del caso de Adolfo Lagos, un alto ejecutivo de una empresa mexicana muy famosa, muere a causa de una acción supuestamente defensiva de sus escoltas. Pues, ¿qué sucede? Pues bueno, sale en un paseo en la bici, en una zona que, pues bueno, de riesgo. Obviamente aquí hay muchas cosas que se podrían analizar, qué se debería haber hecho y qué no. Eso no es el tema ahorita de la plática, simplemente vamos a ir directo para ilustrar a qué grado está llegando esta crisis conceptual, ¿no? Entonces, lo asaltan, los escoltas estaban lejos, asaltan al ejecutivo y bueno, a los compañeros, pues se les hizo fácil sacar la pistola y disparar de un vehículo en movimiento. No le dieron al malo, bueno, no sabemos, pone que no le dieron al malo, pero al que sí le dieron, esa es la persona que cuidaron, que lamentablemente falleció. Y bueno, otra vez muchos salen, no, pero la culpa lo tienen ellos y que los escoltan. Inclusive muchos medios se nos acercaban a los que estamos en ese negocio, tratando de sacar una nota en el cual dicen, oye, pero los escoltas son malos. No se trata de escoltas. Bueno, sí, digo, son los que ejecutaron materialmente eso. Se trata de un concepto que está enfocado nuevamente a pura utilización de métodos medievales. Esperar de que las cosas suceden para reaccionar. Y bueno, como siempre tengo únicamente la herramienta que es la armas. Y además, pues no me van a dejar mentir, hay muchos cursos y capacitaciones, formaciones que te enseñan a disparar de un vehículo en movimiento. Entonces dice, bueno, pues ¿por qué no voy a disparar un vehículo en movimiento? ¿Se puede atinar algo? No. Los buenos tiradores. Digo, es una lotería, ¿no? Entonces, reitero, se genera esta crisis que fue generada, valga la redundancia, por todos estos eventos que se han dado en los últimos años, que fue originada, que fue originada no por acción de un escolta en particular. Eso es muy importante entender. Ese es el clave del problema. No porque se equivocó un escolta. Se generó el problema porque el sistema no está estructurado ni está enfocado debidamente a las necesidades de a las necesidades de sí, pero se escucha bien. ¿Sí? Muy bien. Porque ya veo, aquí están conmigo. Porque no está adaptado a las necesidades de la sociedad moderna. Entonces, esa es el crisis del concepto. No es crisis de persona. No es la crisis porque un escolta no actuó bien. O porque le falta capacitación. O sea, porque allá vimos
la foto también de un compañero de servicio secreto, pues no van a decir que no está capacitado, ¿no? Está capacitado, pero ¿cómo está capacitado y cómo está formado? ¿Cuál es la estructura? Ese es el punto que se rompe, ¿no? Entonces, eso es el primer concepto que permite decir de que estamos generando una crisis. ¿Por qué? Porque se han dado muchas cosas por las cuales muchas personas, muchos altos ejecutivos, incluido el propio presidente de México, ya no quieren tener esa forma de ser protegido, esta forma tradicional, esta forma medieval, como lo llamamos, como nos lo ilustraron en un principio en la película que estamos. Eso es la primera parte del concepto. Sin embargo, no es el único. No es el único problema. Otro problema importante es que el método tradicional no logra reducir a los niveles de riesgo a un punto aceptable. Aquí es lo que vamos. Aquí le estamos definiendo como el modelo tradicional equivale a esperar la emboscada. Porque realmente a esto está enfocado en mayor parte de las veces, ¿no, Alfonso? Entonces, muchas veces decimos, no, pero hacemos prevención y todo, pero pues es exactamente lo que hacemos. Generalmente, si lo traducimos en algo real, pues ¿qué hay? Pues no hay nada. Entonces, se reduce el sistema tradicional a un proceso en el cual tenemos un convoy militar tradicional que está esperando a ser emboscado. ¿Y a quién le va bien que pongan emboscada? ¿A quién le va bien una emboscada? Al emboscador. Al emboscador, ¿verdad? Porque ya le va bien cómo, ¿no? Eso es lo lamentable. Entonces, aquí es lo que queremos decir. El método reactivo, el método de enfrentamiento y de esperar la emboscada, no queremos decir, oye, pues es que no sirve porque no funciona nunca, ¿no? Pues muchos han estado en enfrentamientos, aquí ya sabemos que, pues vamos, de repente llegan, te buscan, respondes y pues, como le va, ¿no? Y muchas veces funciona. ¿Sí o no? Y había casos cuando funciona. Se ha dado, no podemos decir de que no hay. El problema es de que el número de los casos cuando es exitoso no es suficiente para garantizarnos de que tenemos los niveles de riesgo suficientemente bajos para poder decir, bueno, ya puedo salir. ¿Por qué? Las investigaciones de ESI son muy claras y ya son viejitas, que el 94% de los casos, cuando fallan las medidas preventivas, o sea, cuando ya estás en combate, van a fallar también las medidas reactivas. Tienes 6% para sobrevivir. Y dices, bueno, ok, pero si yo estoy en este enfrentamiento y de 6% y yo sobreviví y soy 100% para mí mismo, pues no está tan mal, ¿no? Porque yo sobreviví, ¿verdad? Y está bien. El problema es que esto no se puede establecer como un método. No hay manera. Sin embargo, lo seguimos repitiendo como si funcionara. O sea, eso es como si una empresa, como si fuera una línea aérea, que se le caen 9 de cada 10 aviones que despegan. ¿Se suben en esta aerolínea? No. Ahora, igual y alguien no sabe, se sube y le toca este avión que no sé qué le dice, no, pues a mí me fue a todo dar. ¿Verdad? Y si no está enterado, igual y se vuelve a subir y vuelve a tener suerte. Pero no se trata de suerte. Imagínense si estamos hablando de una profesión en la cual tú cuando sales a trabajar y si se da algo, tienes 90% de fallecer, igual que la persona que cuidas, pues ¿de qué seguridad estamos hablando? Eso no es seguridad. Esa es inseguridad. Vamos a hablar de inseguridad ejecutiva, porque tengo 90% fallar. Y si nos vemos, y es más, no es necesario si quieren las estadísticas, si nada más nos ponemos a revisar, si nos ponemos a revisar todos los grandes magnicidios y todas las secuestros que se han dado en el siglo XX, en el siglo XXI, lo que va, nos vamos a dar cuenta que ni esos 6 llegan. Pero si nos vemos, aunque sea muy generosos y nos damos un 20%,
Ok, sales a trabajar con 80% de probabilidades de fallar. Eso no puede ser un método. Perdón. Eso no puede ser un método. No es válido. Puede haber que haya sido válido en el siglo XV, XVI, por donde vienen los visitantes que vimos en el principio. Pero ya no es. Ahora, muchos pueden decir, oye, pero, a ver, si yo llevo 20 años entregando el servicio sin novedad, pues ¿y eso qué? ¿No? ¿Cómo me dices que no? Pues bueno, estás entregando servicios sin novedad porque el Dios es grande. No saben que es muy bueno. Y todos los que estamos trabajando en la operatividad sabemos de que muchas veces nos salen las cosas porque el Dios es grande. Y ya la habíamos regado, pero pues no pasó nada y me ha pasado muchas veces y te ha pasado, ya no lo sé ya. Entonces esa es la realidad. Pero no nos podemos confiar en el hecho de que así se van a estar dando las cosas. No puede ser un método. Esa es la razón por lo que, reitero, el método tradicional está en crisis, ya no es operable, porque no nos permite reducir los riesgos a un nivel aceptable. 6% no es aceptable, 10% no es aceptable, ni el 20% es aceptable, aunque no hay un 20%. Y efectivamente, no soy yo el único que lo dice. Y para esto tenemos esta historia. Es una historia famosa de Hans Christian Andersen, que se llama El traje nuevo del emperador. Y en esta historia se trata de dos defraudadores que llegaron a platicar con un rey y le convencieron que le van a vender un traje que nunca nadie jamás lo ha visto, que está hecho de una seda finísima, hilada con los hilos de oro, pero el traje es tan fino, pero tan fino, que ni siquiera se ve. Está carísimo, por supuesto, el traje está carísimo, pero el traje no se ve. Y pues ni te fijas en estos envidiosos que te dicen, oye, este traje no se ve. No, el traje es de primera. Y bueno, pues por supuesto sale el rey y se va paseando y todo el mundo ve que está efectivamente desnudo. Pero nadie se atreve a decir, el rey está desnudo. Eso es lo mismo con el concepto tradicional del que estamos hablando. Hemos platicado, y aquí muchos que estamos en operación y con otros compañeros que lo comparten con nosotros, y en muchas pláticas y discusiones a lo largo de los años, pues hemos llegado a comentar, oye, pero pues esto nada más es que nos van a dar el motor. No va a funcionar. Pero nadie se atreve a llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues esto no va a dar resultado. Y entonces yo creo que ya con todo lo que ha pasado en los últimos años, con todo lo que está pasando ahorita, con niveles de amenazas y de riesgos que estamos viviendo, y más en México, creo que es el momento de decir que el rey está desnudo, ¿no? Que el sistema pues está desnudo porque no nos permite tener la suficiente eficacia y la certeza para que nosotros podemos bajar a un nivel razonable los riesgos. ¿Y por qué consideramos que es obsoleto? Son estos 3 puntos esenciales. 1. El método tradicional, reactivo, combate además una fuerza no convencional con una fuerza convencional. O sea, nosotros salimos trajeados, a veces con chalequito, con todo. Todo el mundo ve cuántos somos. Se nos ve de lejos cuántos somos, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos son ellos? ¿Dónde están? No tenemos idea, ¿no? Entonces, ¿cuándo funcionó que un enemigo convencional, pero no convencional, se combate de manera convencional? Pues no hay manera. Se mostró, si acaso por ahí le salió a Julio César en Galia, y esto más o menos, pero de ahí en adelante los militares que lo han estudiado pues van a dar cuenta, no es así, no se puede combatir esto. Uno, y además cuando vemos las capacidades de infiltración en diferentes ambientes que tienen aquellos que operan
de la manera no convencional, dices, no, pues hay que tomar eso en serio. O sea, no se puede repetir lo mismo porque si así es toda la vida. No es así. Ahora, segundo, es inadecuado para la sociedad de hoy y el mundo digital. Eso ya lo vimos. Y sabemos de que antes era pues, muy fácil, pues llegaba unos escoltas sobre el viaducto, se bajaban y alguien se les cerraba y le daban los pies y después se arreglaban. Pero pues ya no hay tal cosa. Ya te graban y ya sales exhibido por todos lados. Entonces, eso es el segundo. Y finalmente, aumento de sofisticación, capacidad operativa y la capacidad de fuego de los grupos criminales. Qué miedo, ¿no? O sea, ante todo esto, pues no podemos responder como respondimos siempre, perdón. Si es que respondimos, ¿verdad? Ahora bien, creo que este sistema o este método no fue obsoleto o no se volvió obsoleto ayer. Si los analizamos un poco más, puede ser de que ya estaba obsoleto, pero desde hace tiempo. ¿Por qué? Si podemos ver, una persona con una pistola logra derrotar a los servicios de seguridad más afamados, como son el americano, famoso servicio secreto e israelí. Una persona con una pistola. John Hinckley era solitario con una pistola y derrotó al servicio secreto, perdón, las cosas como son. Igual una sola persona que mató a Yitzhak Rabin, uno con pistola, y derrotó al afamado servicio de protección de Israel. Hecho. Que si esto fue porque se levantó en la mañana y no le dio desayuno, estaba cansado, no lo vio, o teorías de conspiración, como haya sido, el hecho es este. Una persona con una pistola. ¿Y cuántos disparos hicieron los defensores? Ni uno. Entonces, desde ahí muy probablemente se debió de haber pensado y considerado la obsolencia de ese sistema. Ahora bien, ¿qué podemos esperar nosotros? O sea, si eso le pasó al servicio secreto, si eso le pasó al sistema de protección de Israel, ¿qué podemos esperar nosotros ante el arsenal, la capacidad operativa exhibida que tiene la delincuencia organizada? Aquí en México. ¿Cómo le vamos a hacer? Me quedo en casa. Quedarse en casa. Ya nos dimos cuenta que un método para combatir el COVID, pues ya resulta bueno para todo, ¿no? Hasta para protección. Quédate en casa. Pero ¿qué crees? También te entran en la casa y sí. No, desde ya varios regalan la comida, entonces pues es otro tema. Pero el intento estuvo bueno. Me quedas en casa. Eso es la arsenal y la capacidad operativa. O sea, que estoy planteando esto porque generalmente no se piensa en estos términos. ¿Qué es la protección ejecutiva? ¿Cómo se entiende por lo general la protección ejecutiva y más en el ambiente comercial? Pues es un detente. ¿Verdad? Es un amuleto. Porque siempre cuando se piensa en protección ejecutiva, ¿a qué se piensa? Si alguien quiere pedirte a la gente mándame 2 armados. Bueno, pues con una pistolita, ok, pero mal. Oye, pero así no. O sea, eso no es protección ejecutiva, no es sinónimo, ponle una patrulla con 2 armados y que ande atrás. Bueno, ok, aquí está la pistola, ¿y qué vamos a hacer? Ya vimos lo que pasó, ¿eh? Y ya vimos lo que está sucediendo en la capacidad de operativa. ¿Qué vamos a hacer? Con una pistola. ¿Qué más servir? Eso es una cosa que se tiene que plantear. Porque muchos lo piden por default, porque pues esa es la protección ejecutiva, ¿no? La protección ejecutiva pues es tener una persona que ande con una pistola. Pero no se preguntan, oye, ¿en qué sistema operativo, en qué contexto operativo voy a utilizar esta pistola? ¿Qué voy a combatir?
Y otra cosa, o sea, estoy en la ciudad, ¿no? Y si se da una situación así, voy a matar a alguien más, perdón, voy a abatir a alguien más, porque esas son las palabras correctas, ¿no? No se mate, se abate. ¿Qué pasa si eso sucede con alguien en la calle? Esas cosas no se plantean muchas veces. Lamentablemente, pues sucedieron en otro contexto, por supuesto, pero imagínense si esto va escalando. No podemos hacer esto. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora va a cambiar la protección ejecutiva en sus solicitudes y van a decir, bueno, mándenme 2 cuates con barret. ¿Dónde están los con barret? No, o sea, eso ya es una locura, ¿no? O sea, no podemos llegar a esto, no podemos andar con barret. Ni mucho menos. Entonces, tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Porque eso de tener una pistola, o muchas compañías dicen, no, es que por políticas de la empresa tiene que venir con un arma. ¿Y qué va a hacer con ella? Te digo, no digo que está mal, ni tampoco digo que no sirve. Es mejor tenerla que no tenerla, pues como cualquier herramienta. Es mejor tenerla y no necesitarlo que necesitar no tenerlo. Pero bueno, sabemos que también hay lugares y condiciones donde es mucho mejor no tenerla que tenerla. Pero bueno, todo esto depende de un estudio pues, muy específico que se hace a cada uno de los ejecutivos. Aquí nada más estamos planteando preguntas y tratando de llevar a una reflexión, que pedirlo por pedirlo, pues no es lo único que hay que hacer. Porque, o sea, ¿a quién le voy a responder? No me voy a enojar. Entonces, eso me puede llenar. Les digo, ¿para qué me puede funcionar esto? ¿No? A lo mejor de resolver unas situaciones menores, ¿no? Como si, no sé, pues me asalte un repartidor de pizzas, ¿no? ¿Puede pasar esto? Como por ejemplo aquí. Ahí para que vean mi video. Podemos observar cuánto se tarda la persona en un lugar de exposición. Abrimos una puerta, abrimos otra puerta, sacamos una bolsa, sacamos otra. Deja ver si algo se me olvida, porque pues tengo toda la calma, porque pues ahí está alguien que está armado, no tengo problema, ¿no? Porque pues el arma está ahí, ¿no? Eso me cuida automáticamente, no tengo que hacer prevención, no tengo que hacer nada, aquí está. ¡Ah, caray! ¿Y este cuate? No. Dios mío. Y acabó la acción. Como se dan cuenta, aquí hubo varios disparos a una distancia que podría ser, pues, ¿cuánto te gusta aquí? 2 metros, 3. 2-3 metros. 2-3 metros de distancia hubo, digamos, mínimo 2 disparos, nadie le dio a nadie. Y ahora me decían, no, es que vamos a criticar la acción de escolta. No, para nada. Esto de a 2 metros nadie le da a nadie, pues es algo muy común para los que conocen esto. Y si le dan, pues digo, bueno, si alguien logra dar, pues que bueno, pero con todo lo que sucede en las cargas de adrenalina y todo el proceso que, bueno, ya lo he escrito con un poco más de detalle en el libro. Simplemente no podemos decir de que porque tengo un arma, pues ya se resolvió todo y me voy a atinar. No atinar a 1 metro es normal. Entonces, eso es otra de las limitaciones. Me va a decir, le faltó entrenamiento, le faltó, pues bueno, llevo 8 años de lo que duró la guerra en Yugoslavia, sales con la gente, 3 veces reacciona bien, a la 4ª mal, se paraliza. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién sabe? Entonces, lo que hay que hacer es no estar ahí. Ok, hay que entrenar y hay que prepararse. Y sí, nos puede servir para resolver pues una situación menor. Pero esta situación menor se pudo haber resuelto de una serie de cosas. Mucho más fácil. Para empezar, pues si conviene y si ya analicé, pues mejor entro por estacionamiento y me quito de problemas de la exposición. Y si ya tengo una buena relación con el ejecutivo que cuido, que debo de tenerlo, me refiero a una relación de una comunicación exitosa, no de que seamos cuates, una comunicación exitosa y de que también está relacionada, pues tiene que ser capacitado el propio ejecutivo.
Tiene que ser formado y capacitado el propio ejecutivo para que sepa que no puede hacer estas cosas. Él es responsable de su seguridad, nosotros somos facilitadores, ¿no? Nunca se habla de eso. Nunca. Y de eso nunca se habla. Nunca capacitan a nadie. No hay capacitación, sí, para los ejecutivos. Por lo regular no la hay en el uso de las personas que lo cuidan. De esto estamos hablando extensamente en el libro, que ya más adelante voy a mencionar. Pero esta relación, esta trinidad entre el ejecutivo, el escolta y el director de seguridad es esencial. Si esto no funciona, dicen, si yo voy a capacitar mi equipo de protección ejecutiva, capacitar el equipo de protección ejecutiva implica capacitar el escolta, el ejecutivo y el protegido, perdón. Ok. Me piden de que repita el video. A ver, vamos a repetir el video. Perdón. A ver. Corre el video nuevamente. Muy bien, nada más tenemos un asunto técnico. Ahora permítanos un momento. Más un momento, por favor, en lo que ajustemos aquí la transmisión. Para las preguntas que están llegando ya. Un momento, por favor. No se repite el video. Se están llegando unas preguntas muy interesantes, Iván. Muy bien, perdón, tuvimos un poco de interferencia, que pues bueno, estas cosas no tienen palabra de honor. Entonces, nos dimos cuenta que hay una serie que la capacitación del equipo de seguridad, capacitación del equipo de protección, significa capacitación del escolta, del responsable de seguridad y del propio ejecutivo. Pero bueno, continuamos. Se habla mucho del desarrollo de habilidades. Y eso ha sido el punto focal desde que empezó el concepto de protección ejecutiva. Desde que hemos llegado, y desde que a lo mejor yo llevo aquí 20 años, generalmente cuando se hablaba de protección ejecutiva son tres cosas de capacitación: tiro, manejo y artes marciales. Punto. Y digo, no tengo nada en contra de esto. Yo me involucré en seguridad desde Yugoslavia a través de artes marciales. Eso ha sido y es mi pasión. Pero hay que ubicar de que protección ejecutiva es un asunto sui generis.
Y no tiene nada de malo ser un excelente karateca, ¿por qué no? O ser un excelente tirador, ¿por qué no? O ser un gran mago, ¿por qué no? Y no solo no tiene nada de malo, es deseable, es necesario, es importante. El problema es, ¿de qué me sirve si no tengo una estructura operativa? ¿Cuál es el marco operativo donde lo voy a aplicar? Y de eso nunca se habla. Ni se genera formación en esto. Es como tener, por eso le pusimos esta foto, es como tener un Ferrari, último modelo, en una calle llena de baches, como esta. Esta como que, bueno, no sé dónde la sacaron, que eso aquí no hay. Esto casi no hay, pero sí. Pues no lo voy a poder correr. No lo voy a poder usar, no lo voy a poder aplicar. Entonces, no podemos desarrollar la protección ejecutiva sin un marco y sin una estructura operativa. Se necesita primero la estructura operativa y después desarrollar las habilidades específicas para esta estructura operativa. Eso es lo esencial. Porque si lo hago así, pues puedo ser un excelente basquetbolista, pero si no tengo en el campo de juego ni tampoco la pelota, pues ¿de qué me sirve? Eso tiene que estar desarrollando a la par. Eso se tiene que desarrollar a la par. Tanto la estructura operativa como las habilidades. Y bueno, pues ya ahorita, llegando a esto, me van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues ya nos dijiste que eso. ¿Y ahora qué hago, no? Ah, bueno, pues hay buenas noticias. Y eso lo hemos llamado el juego de las sombras, pero no de Grey, ¿eh? No, se me emocione. No de Grey. Eso es la estructura, lo que podemos ver, y es algo en que insisto mucho este diagrama, que eso es muy importante para entender a lo que viene, para entender otra forma de operar protección ejecutiva, una forma diferente de operar protección ejecutiva. ¿Por qué? Porque como nos dimos cuenta, al llegar y a esperar de que las cosas suceden, tengo pocas probabilidades de sobrevivir. El grado de probabilidad es inaceptable que tengo. No, reitero, no quiere decir que no sirve. Simplemente es inaceptable el porcentaje de la probabilidad que tengo para vivir si algo pasa. Y las amenazas están subiendo. Entonces, es importante pensar qué más. Y para hacer esto, nos funciona mucho esto, lo que llamamos la línea de ataque. En la parte roja, podemos ver qué es lo que hace la inteligencia. ¿Qué es lo que hace la delincuencia? Perdón. Bueno, tenemos dos tipos de eventos que nos pueden suceder, ¿no? Uno es de las pizzas, ¿no? O de lo que era. Que ese es algo casual, o sea, es algo fortuito. Por decir algo que esto se maneja con unidades blindadas, con recortes de lo que llamamos exposición y costuras, hasta muchas veces puede ser suficiente la disuasión del protector, que en este caso no lo fue, pero a veces lo es. Y bueno, no vamos a entrar ahorita en esto, está un poco más explicado en lo que hemos visto, en lo que hemos comentado en el libro, pero aquí estamos hablando ya de secuestros, atentados y algo que lleva una estructura que tiene que parar, que tiene que atenderse. Todo el proceso de protección ejecutiva, todo el proceso de ataque, pues lleva una serie de fases. Aquí no están todas, lo simplificamos, porque bueno, pues ya hemos hablado y estamos comentando pues con más detalle esto en el libro, en los cursos que estamos dando, pero generalmente tenemos en la parte roja es la inteligencia hostil, vigilancia hostil, que incluye la famosa puesta de puntos, dry run, etc. Y preparación para el ataque, preparación justo antes del ataque, y entonces llega el ataque. Lo que hacía la protección ejecutiva tradicional medieval es dejar pasar todos estos puntos de preparación y enfocarse únicamente en este último punto, que es el ataque-reacción.
y que sabemos que, pues bueno, estadísticamente nos ha ido mal. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces, llega el momento de reestructurar la protección ejecutiva que nos permite anticiparnos y desactivar la amenaza antes de que sucede, en el tiempo y en el espacio. O sea, no en el momento, es como un golpe, hablando de artes marciales, que quieren dar un golpe, pues el menos fuerte está mientras no desarrolla la velocidad, ¿no? Ya cuando está llegando la cachetada, pues ya se quedó, ¿no? Pero eso es lo mismo en este proceso. Tenemos inteligencia hostil, vigilancia hostil y preparación. Este proceso puede durar meses. En el libro también escribimos el caso de un ejecutivo cuyo proceso de vigilancia duró 14 meses. Imagínense, lo estaban observando durante 14 meses. ¿A qué me refiero? Primero tienen que ver, pues bueno, recolectar información sobre nosotros y nuestras actividades vitales. Segundo, pues nos tienen que observar durante un tiempo prolongado. Eso es muy importante, nos tienen que observar durante un tiempo prolongado, tienen que estar ahí. Aunque nos pueden seguir por métodos electrónicos o lo que sea, el operador tiene que estar y lo tiene que ver, lo tiene que ser antiguo. Porque no nos pueden agredir ni secuestrar electrónicamente. Bueno, sí es otra cosa, ¿verdad? Pero me refiero a ese daño físico en particular. O sea, tiene que ser con una bala, tiene que ser con una agresión física, también tiene que estar físicamente ahí. Lo tiene que observar. Y este proceso de vigilancia duró 14 meses. Hasta nadie se dio cuenta. Entonces, una serie de casos y una serie de eventos importantes se han dado con este mismo proceso. Una vigilancia muy larga, hostil, y entonces un ataque contundente y rápido. Es más, si se acuerdan del ataque a la casa del cardenal Alberto Rivera, ya un periódico de circulación nacional publicó, lo pueden googlear, de que la casa fue vigilada mínimo un mes. Mínimo un mes, porque yo quiero pensar que eso dura la grabación de las cámaras igual y pudo haber sido mal, ¿no? Entonces, esto es una clara señal de que hay un proceso de preparación prácticamente cada vez. La pregunta es, ¿cómo nadie se le ocurrió, después de tener todas estas evidencias de diferentes tipos de ataques de secuestro con toda la protección que hay llevado? Y no aquí en México, me refiero al mundo, de pasar el peso de la operatividad, no de este círculo que está ahí, sino moverlo hacia las actividades de contravigilancia y detección? Sí, lógico. Pero las películas, pues sí, es que es lo que mata. Las películas matan. La mercadotecnia mata. ¿Por qué? Porque si yo vengo a decirte, mira, pues es que soy Juan Camané y vengo ¿de dónde? De Serbia. Y soy el más fregón y te voy a enseñar a disparar de un carro en movimiento, bajar el rapel y decir, no, sí, así me vas a dar. No es así. Lo importante es realmente ver cómo se están dando las cosas y dónde se tiene que mover el peso operativo. El peso operativo tiene que ser en términos de contravigilancia. Si queremos detectar y detener ataques antes, esa es la herramienta fundamental. No sé cómo nadie lo vio. 14 meses. 5 el uno, 8 el otro. No lo buscan. Pues no lo buscan, sí se quedan realmente en el punto y con esta misma idea. O sea, lo tenemos que desactivar con la anticipación. Ese es el primer punto. Y finalmente, llega este punto de la preparación de ataque. Porque si ya pasó todo, y si ya, porque puede ser que, pues, ¿qué crees? Pues no lo detectamos, ¿no? Ni modo, también pasa. O sea, como puede fallar la prevención o la reacción, pues también puede fallar la prevención. ¿Por qué no? Y para esto está la reacción si falla la prevención. No es la reacción como una herramienta única. Entonces, si falla esto, pues ya entonces tengo esto. Bueno, si falló el tema de la contravigilancia,
Pues también hay otros métodos. Lo más interesante cuando vemos los videos de los asaltos estos que te ponen en el garage, de lo que circula luego en las redes sociales, que ves de que llega la persona y de repente llega un montón de gente y luego dicen, ah, caray, y los van asaltando. Salieron de la nada. Oye, pues no son magos. Imposible salir de la nada. Ellos han estado por ahí, en un punto conveniente, esperando. Ahí estaban. Eso es cuando vas a un show de David Copperfield, ¿no? Te sientas en la primera silla o en cualquier lugar y te pones a ver y están los escenarios y de repente sale. Caray, no, pues sí sale. Y llegas a tu casa y dices, pues ¿cómo la hizo, man? Y toda la noche estás dando vueltas. Pero realmente, si te metes en el escenario, atrás del escenario, te vas a dar cuenta de toda la maquinaria que hay atrás de eso. Y ya no vas a estar sorprendido. Eso es lo mismo cuando estamos hablando de protección ejecutiva, el proceso de preparación. Ellos tienen que estar cerca. Si ya pasamos la contravigilancia, si ya fallamos en la contravigilancia, ellos tienen que estar. No pueden aparecer de la nada. Y eso es la tarea de las operaciones de la alerta temprana. ¿Qué es lo que hace alerta temprana? Interviene y conoce estos puntos en los cuales son aptos para que se ponga una emboscada. Y el operador de alerta temprana está ahí desde antes de que va a salir el ejecutivo. Y si hay un camión de 3,5 toneladas fuera del lugar, lo va a ver. Y si hay una mezcladora, como pasó en otro caso, lo va a ver. Pues, ¿qué hace aquí? O sea, un operador que sepa qué buscar. Por eso lo que tú estabas comentando, Alfonso, en cuanto el perfil de la persona que hace protección ejecutiva y que hace las técnicas de contravigilancia alerta temprana es diferente. Otro tiene que estarse fijando en otras cosas. Otro detalle es más perfil investigador de repente que el perfil el descontratación, porque tienes que estar buscando y saber qué es lo que está fuera del lugar aquí, y no en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tienes la ruta, y por eso se hacen las análisis de rutas, si es que se hace. Muchas veces ni se hace. Porque aquí dentro de este análisis, y eso es lo que lo puse en el libro y lo puse en los artículos desde mucho antes, generalmente hay 3 lugares, una ruta donde es lo más conveniente que te pegue. Y lo pueden revisar en mis artículos, antes lo dije mucho antes de cualquier otra cosa. Si estudiamos bien estos puntos, nos vamos a dar cuenta cuál es el punto que tiene que intervenir la alerta temprana antes de que esté. Y aquí se reporta y aquí se interviene. Esa es otra herramienta muy, muy importante que no se usa, que es desconocida. ¿Por qué? Porque se confunde con lo que es la avanzada. Y la avanzada y alerta temprana son 2 cosas totalmente diferentes que vamos a ver más adelante. Entonces son todas estas cosas, bueno, hay más, digo, le he descrito con más detalle, pero bueno, pues aquí ya son los más, aquí son los más importantes. Y obviamente vamos a hablar derivado de esto, de la estructura operativa moderna. Tenemos que cambiar la estructura operativa. Para que esto funcione tiene que tener base, tiene que estribar en algo. Entonces necesitamos una estructura operativa diferente, que consta de un analista, departamento de inteligencia, un equipo de contravigilancia, tercer círculo de alerta temprana, un segundo círculo de agente sombra, primer círculo de agentes de protección de cerca. Y dices, oye, ¿cuánto me va a costar eso? Si veo esto aquí, dices, no, pues es un dineral, mejor que lo secuestren. Va a salir más barato que esto por un mes. Pero realmente no es así. Realmente no es así. Esa es una estructura general de lo que es un concepto operativo. De lo que es un concepto operativo. Y que como cada uno va a depender de un estudio previo como todo. O sea, aquí obviamente, y dejo siempre la reserva, de que para cada uno de los ejecutivos lo fundamental es un estudio de seguridad previo, para que podamos decir. Pero aquí, en términos generales,
de los cuales nos podemos en lo particular. Esta sería la estructura y que no necesariamente tiene que ser costosa, no tiene que costar más. ¿Por qué? Y eso es aplicable para diferentes realidades operativas, independientemente si estás en un mega corporativo grande con muchos recursos o si estás trabajando con 1 o 2 personas. ¿Por qué? Si vamos en el primer punto, un analista, un departamento de inteligencia, caray, pues ¿cuánto puede costar eso, no? Pues a ver, muchas veces nos ha pasado, y no me van a dejar mentir, que en las grandes empresas y corporativos tienen un sistema de un equipo, grupo de inteligencia o investigación de primer orden. Extraordinarios, ¿a poco no? ¿Y cuántas veces te dieron información exacta sobre la protección? Nunca. ¿Por qué? Porque no había conexión. Y es una cosa que un departamento tan apto para trabajar lo hace con la mano de la cintura, con la mano izquierda. Pero como no hubo esta comunicación entre los requerimientos que tiene el equipo de protección, etcétera, pues no se hace. Entonces muchas veces no cuesta un centavo, simplemente lo único que es necesario es, dentro del ambiente corporativo, conectar debidamente el departamento de investigación e inteligencia con el departamento de protección ejecutiva y punto. 0 pesos. O si no estoy trabajando en un gran corporativo, pues obviamente, pues ¿qué hago? Pues puedo contratar las empresas que se dedican a esto y ¿qué me puede costar? 2, 3 veces por año. Me puedo actualizar en las cosas específicas, porque ¿qué es lo que busca un análisis de inteligencia general, no? Número, incidencia delictiva más importante, lugares donde se cometen los delitos, horarios que se cometen los delitos y los niveles. Eso es lo que requiero básico para operar. Y eso me lo da cualquier empresa por un precio muy bajo. Y no es diario, eso es un par de veces por año, porque cuando se actualiza, pues no es diario, ¿no? Sino porque en esto vemos las tendencias, hay cifra negra, ¿no? Es como con COVID, no hay que multiplicar para saber de cómo anda. Pero bueno, nos da una tendencia general. Y digo, eso es algo. Y si ni siquiera para eso hay dinero, pues bueno, también en el libro platicamos bastante de cómo un operador, aunque esté solo, pues puede recolectar inteligencia. Entonces, no necesariamente tiene que costar. Ahora bien, un equipo de contravigilancia, pues reitero, hay grupos y corporativos y organizaciones que pueden tener suficientes recursos de tener su propio equipo de contravigilancia. Porque no es el mismo equipo, ojo, no es el mismo equipo que hace protección ejecutiva y que hace contravigilancia. Son 2 cosas diferentes. Algunos dicen, no, que se puede hacer, pero ya fundamentamos muy bien también el libro de por qué no puede ser igual. O sea, no es de que nunca se puedan dar cuenta, se pueden dar cuenta, pero también el número o el porcentaje que se van a dar cuenta de que lo están siguiendo no es suficientemente seguro para que lo podemos decir que lo pueden hacer. Entonces se requiere un equipo de contravigilancia. Hay muchos que lo pueden tener y que tienen recursos. Y hay muchos que van a decir, pues bueno, a lo mejor no es algo en lo que yo puedo gastar, pero lo puedo contratar con una empresa especializada periódicamente. 1, no es caro. 2, da beneficios triples. Primero, voy a saber exactamente si me están o no siguiendo y si se está preparando algo contra mí. 2, voy a tener una herramienta que me permite señalar o enterarme cómo trabajan mis escoltas a nivel operativo, que eso es muy importante, tanto para mí como para el escolta. Para los dos es un feedback, porque muchas veces los administradores de seguridad realmente no saben cómo se desempeñan, o muchas veces me dicen, oye, ¿me evalúas escoltas? ¿Te los evalúo según qué? ¿Qué quieres que evalúe? Que cuánto pueden brincar o cómo disparar y todo, pero eso no señala cómo está su nivel operativo. Algunos nos hacían no sé qué recalificaciones. ¿Eso qué? O sea, realmente lo que hay que hacer es, hay que ver cómo se desempeña el equipo en el operativo. Así le podemos decir, mira, ¿sabes qué? Esto, así se va. Entonces, eso te ayuda lo que es la contravigilancia. Entonces, primero detecta lo que está sucediendo. 2, ve cómo se desempeñan tus escoltas en un
en un escenario real, para que se pueda sentar con ellos y decir, bueno, ¿saben qué? Eso vamos a mejorar. Y porque también muchas veces los escoltas caemos en una ceguera de taller. ¿Qué es el chin? Fíjate que esto se puede haber hecho. Ah, ok, tiene razón. Entonces, eso es segundo punto. Y tercer punto que me ayuda a la contravigilancia es realmente poder tener cada vez que se hace una contravigilancia un estudio de riesgos actualizado. Es decir, mira, aquí se tiene que mejorar esto, aquí tenemos que hablar con el ejecutivo para decirle que mejore tal o cual cosa. Entonces, nos da triples beneficios contravigilancia y no es algo que tenemos que tener diario, ni es un gasto ni un costo fijo para la organización, ¿no? Cuando estamos hablando de un tercer círculo de alerta temprana, pues bueno, podemos tener, ahora sí bien, si nosotros tenemos el equipo de escoltas, digo, depende de cada operación, no sé, de 6, estoy nada más diciendo, ¿no? Eso es como un equipo de fútbol, no todos tienen que estar enfrente de la portería, como estamos haciendo ahorita. Hoy estamos jugando con todos frente a la portería. De estos 6, o los que tenga, uno lo puedo mover para que juegue en medio campo, o uno lo puedo mover para que juegue a la delantera operativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Uno puede realizar las actividades de alerta temprana. No tienen que estar todos ahí, si los tengo más. Entonces, nuevamente no me va a costar. Simplemente le estoy moviendo del lugar donde juega cada quien. Y si de plano no tengo nadie, nomás tengo uno, y no tengo de dónde utilizar los recursos, una de las cosas muy valiosas que puedo utilizar es inclusive un guardia de seguridad, que está ya sea en la oficina, ya sea en la residencia, que sabemos que estos son un poco más estables laboralmente. Si está capacitado de intervenir y revisar puntos, como lo hacemos en varios casos, si le enseñamos dónde tiene que ver, él es el que puede realizar las tareas de alerta temprana y nos puede avisar antes de llegar el lugar donde puede suceder las cosas, que sabemos que son 2 lugares más riesgosos donde obligatoriamente tenemos que pasar. Porque por mucho que nos dicen cambia la ruta, pues hay partes de la ruta que no puedo cambiar. Y eso se tiene que reforzar con alerta temprana. Y se puede hacer, digo, inclusive hasta con un guardia. No cuesta nada. Digo, nuevamente no me va a costar más. Obviamente todo va a depender del grado de riesgo y si hay más riesgo hay que hacer más cosas, ¿no? Hay que costar más. Y si hay más riesgo y no quiere hacer más cosas, pues ya es tu bronca, ¿no? Pero digo, finalmente quiero decirte que no es un exceso en costos. Y además, el guardia de seguridad es muy desperdiciado en los conceptos de protección ejecutiva porque casi nunca nadie lo usa. Y tiene una gran importancia en una serie de cosas. Entonces, integrarlo, y sabemos que hay muchas empresas y muchos grupos en los cuales hasta son 2 departamentos diferentes, un departamento de protección y otro de guardias, y que ni siquiera se llevan bien. Y ni siquiera hay una relación. Cuando llegas, ni sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, integrarlos siempre y cuando es conveniente, pasen todos los exámenes de confianza, etcétera, etcétera, estabilidad laboral, que nos permiten desarrollar. Y digo, finalmente, un segundo círculo de agentes sombra. No tenemos tiempo de hablar lo suficiente de lo que son los agentes sombra. Sin embargo, bueno, son todos aquellos especialistas en protección ejecutiva que no se identifican a simple vista como tal. Ese es otro de los factores que hablamos mucho y trabajamos mucho en nuestros cursos y bueno, se comenta también en el libro. Sin embargo, nuevamente no tiene que ser alguien nuevo, puede ser alguien del mismo equipo, ¿no? Que va a desempeñar estas actividades como agente sombra, trabajando no identificado en el segundo círculo, ya que sabemos de que en estos círculos nos es más fácil tanto recolectar la inteligencia como ser nosotros mismos que vamos a sorprender en un momento dado el atacante. Esa es la función esencial del agente sombra. Si ya se da, o sea, ellos nos quieren sorprender a nosotros, no, nosotros vamos a ser a ellos. Ahora, todos los que han estado involucrados en un evento violento, ya saben que es muy diferente que de repente te están disparando a ti, a que tú te percatas de un tiroteo y te quieres integrar. ¿Sí o no? Pues ya tienes como que tienes más tiempo de analizar hasta ver si vas a correr, ¿no? Pero bueno, o sea, finalmente es muy diferente. O sea, los escenarios son muy diferentes que se viven.
Y como hemos podido ver en un par de eventos que se dieron últimamente aquí, el escolta que no ha sido identificado ha sido mucho más eficaz en abatir o en responder a la acción que al escolta que fue agredida directamente. Esa es una gran ventaja de los agentes sombra. Entonces, si los tenemos suficiente, también, reitero, le podemos cambiar, los podemos cambiar en la cancha. No tenemos que gastar de más. Y finalmente, el primer círculo de los agentes de protección, pues se mantiene el mismo. Así que en esta estructura operativa no necesariamente tiene que costar más. Por supuesto, pues siempre cuesta más una protección profesional que una improvisada. Porque ahorita lo que está muchas veces de moda es contratar el hombre orquesta, ¿no? Pues ¿qué es protección ejecutiva? Es un armado, traen un armado. Ah, ya está, ya tengo seguridad. No, si se pueden dar cuenta, es toda una estructura. Lo que se contrata es una estructura. Lo que se necesita para proteger a alguien es una estructura. Si quieres a alguien armado, pues es un guardia armado y pues ya paséalo, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno de los puntos medulares, ¿no? O sea, inteligencia, contravigilancia, alerta temprana, agentes sombra y agentes de protección de cerca. No necesariamente cuesta más. Obviamente todo depende de análisis de riesgo de cada quien. Esa es la propuesta de una forma de trabajar diferente, de entender protección ejecutiva de una manera diferente. Aquí, por ejemplo, hablando de lo que es inteligencia, pues ya sabemos, ¿no? Nos tiene que señalar esencialmente, es un ejemplo y por cada uno de los delitos, ¿dónde ocurren delitos con mayor frecuencia? Y aquí hay un reloj, y en este relojito podemos ver cuál es el horario en el cual sucede con mayor frecuencia el delito, que eso, por supuesto, nos ayuda a la hora de planear las rutas, como hemos dicho, contra otros tipos de amenazas, pues voy a evitar estas rutas y estos horarios de traslado. Entonces, digo, eso es algunas de las cosas básicas que tenemos. Contravigilancia, hasta está subrayado. No sé por qué tienes ahí. Contravigilancia, nos podemos dar cuenta de todo lo que hemos comentado y todas las ventajas que contravigilancia tiene. Es realmente poder detectar con anticipación el evento que está en curso. Como pues aquel, por ejemplo, que realizamos. Si se descuadra toda una banda y se desarticula el ataque mucho antes de que suceda. No esperar a que suceda. Y además se puede dar mucha información para el administrador de seguridad que en un momento dado puede requerir, ¿no? Alerta temprana, pues bueno, también hemos hablado, justamente hemos explicado lo que es la alerta temprana, en qué momentos se interviene, cómo funciona y en este sentido, por qué es importante e indispensable en este concepto. Pero muchos dicen, oye, pero alerta temprana pues es lo mismo que la avanzada. No, hay una gran diferencia de lo que es una avanzada. O sea, mandar un coche o mandar una moto, un potro o lo que sea en avanzada. No es lo mismo alerta temprana, es muy diferente. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues ellos mandan una avanzada y esta avanzada recorre la ruta antes. Y pues ellos no están esperando al de la avanzada, esperan al bueno. Así que pueden pasar 10 veces. Y ellos no van a estar en el lugar, en la ruta donde va a pasar la avanzada. Ellos no van a estar en ese momento, ellos se van a poner cuando sale el ejecutivo. Ese es el momento cuando ellos llegan a la ruta. ¿O qué estamos pensando? ¿De que van a estar esperando en la ruta? Ya. No lo van a hacer. Ellos tienen que estar en alrededores. Tienen que estar en los puntos muy cercanos para poder llegar rápido. Esa es la razón por la cual la alerta temprana interviene en estos puntos. Y no son muchos puntos que hay que hacer. Esta es una de las cosas que hacemos en los cursos operativos y a lo mejor aquí en teoría se puede escuchar un poco aparatoso, pero una vez cuando uno lo hace está mucho más fácil. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la alerta temprana y la avanzada. Y aquí podemos observar algún caso.
Por ejemplo, es un vehículo de avanzada que está llegando en un lugar. Es un operativo real, nosotros lo estamos siguiendo. Vaya, nosotros estamos analizándolo y estamos tomándole fotos, estamos viendo, justamente para ilustrar. Si hubiéramos sido nosotros la emboscada, ¿de qué sirvió la avanzada? ¿De qué sirvió? Pues de nada, nomás llegó. Vamos a ver otra vez. Así está llegando, en ningún momento se percata de nuestra presencia. Sí, es correcto. En ningún momento se percata de que estamos ahí, simplemente llegó. Esto no nos resuelve ningún problema. No saben qué buscar. Exactamente, no saben qué buscar, ni siquiera piensan que tienen que buscar algo. O sea, simplemente llegaron, ¿no? Y ya. Yo creo que Y aquí está la persona se duele aquí afuera. que le taparon la cara de silla. Veo, está en Es el... ya. En Luego ningún pone la momento razón. se percata de nuestra presencia. Entonces, esa es la gran diferencia entre una avanzada y alerta temprana. Alguien, un agente de alerta temprana o alguien que le encargamos que realice la alerta temprana, tiene que intervenir los puntos previamente observados como posibles donde se está montando esta agresión. Esa es la esencia. Esa es la diferencia fundamental entre lo que es una avanzada simple y alerta temprana. No es lo mismo. O sea, son actividades totalmente diferentes. Una es recorrer la ruta y llegar y esperar, ya está todo tranquilo, jefe. ¿Tampoco no? Sí, no, ya llegan, no, igual, y cuando llegan, pues ya estaba. Entonces, cuando se hace contravigilancia, ese tipo de videos y ese tipo de material es muy útil para los operadores. Porque dicen, ah, caray, aquí ya sé dónde me equivoqué. Entonces, eso es un punto que nos ayuda mucho a todos. Así que alerta temprana tiene el objetivo de llegar y buscar las cosas específicas dependiendo de la operatividad de la amenaza que pueden llegar y postarse. O sea, acuérdense que con alerta temprana estamos desmantelando el backstage, como lo llaman los americanos. O sea, vamos atrás de las escenas del atentado, atrás de las escenas del secuestro, de lo que se está preparando de ataque, y lo desmantelamos ahí. Se llama la policía. Inclusive, en muchos casos de lo que estamos comentando, cuando guardia es el que lo hace, toca la puerta, ¿qué hacen aquí? No, pues voy a tal casa, pues voy a ver. No, pues ¿qué crees que no? Para esto ya se fue. Obviamente sobre más detalles, todo tiene una metodología, aquí nada más lo estamos comentando muy rápido. Todo lleva un proceso de cómo y por qué se hace. Esto lo escribimos tanto en los libros, en los cursos y capacitaciones que tenemos. Pero esa es la parte fundamental. Alerta temprana como el último recurso antes del último recurso, que se supone que el último recurso es arma, ¿no? Entonces es último recurso antes del último recurso. Finalmente, tenemos un gran enemigo. Se llama el Man on Fire. Y eso es la seguridad ficción. Y esa es la seguridad que se vive o que se ha vivido en muchos países y en muchos lugares. Yo vi la película y en la película sale que eso se puede hacer. Ya llego, ya disparo y pues mato a mi jefe, ¿no? O simplemente las cosas no salen como en la película. Y hay muchos, y no me lo van a creer, y aquí los presentes y conectados no me van a dejar mentir, que hasta Estados Unidos tienen, la gente hay que dar cursos que se ponen a analizar las películas, se lo juro. Y algunos conectados van a vivir. Oye, pero eso no tiene nada que ver con la realidad, por Dios. Si alguien vio la película, este programa de Netflix, de Bodyguard se llama, es el primer episodio, no, pues este cuate es para, no para reprobarlo, para arrestarlo.
Sí, ¿no? Pero obviamente eso es una cosa que sale en la tele y la realidad es muy diferente. Uno de los grandes problemas es de que esto pues también lleva a muchas personas que capacitan, pues, que no tienen un día trabajando en operativo. Pues, ¿cómo se va a enseñar algo que no sé? Usted va a enseñar cualquier cosa. Por supuesto, o sea, lo que son cursos de liderazgo, cursos de manejo, inclusive de tiro y otros que son algo muy especializado y muy específico, pues está bien, pero algo que es protección ejecutiva y la operatividad de protección ejecutiva, alguien que nunca lo ha hecho, pues no va a tener idea. Y de ahí vamos a tener muchas fantasías. Y de las fantasías, cuando llegan y chocan a la realidad, llega la decepción amorosa, ¿verdad? Entonces, y además, uno de los secretos del aparente éxito, pues es porque no pasa nada muchas veces. Llevo entrenando servicio 20 años sin novedad, pues sí, porque no ha pasado nada. Y bueno, mis respetos para a los que les pasó, que lo pueden contar y que también no lo pueden contar. Porque eso también pasa. Pero esto es fundamental. Esto impacta mucho, no solo a nosotros como operadores, también a los ejecutivos. La gran tarea de nosotros es realmente educar, y sí es la palabra correcta, he platicado con unos colegas, pero sí, ¿por qué no educar? Pues tenemos que saber de qué se trata esto, porque si no lo sé, me puede costar la vida como ejecutivo, como protegido. Y se han dado casos. Entonces, la tarea de nosotros como especialistas de protección es primero quitar estas supersticiones, quitar las fantasías de protección ejecutiva, las ficciones, y decir las cosas como son. Oye, este método ya no nos da la certeza de que podemos salir vivos de cómo se está armando. Yo creo que todos nos tenemos que preocupar de hacer las cosas de forma diferente. Y también a la vez enseñar o mostrar, educar, instruir o como queremos a las personas que usan el servicio para que sepan cuál es el alcance. Y no tenerlo de siempre, ¿no? Protección ejecutiva a la carta. Eso es lo que es más frecuente para todos nosotros que estamos trabajando, pues bueno, ofreciendo los servicios de repente protección ejecutiva, en el cual te llaman y te dicen, oye, 2 escoltas armados y 3 patrullas. Ah, ok. Una vez alguien me dijo, oye, necesito 14 armados. Oye, pero ¿por qué quieren armados? Ah, dice, es un capricho de ejecutivo que quiere armados. No estamos para cumplir caprichos, así fue la respuesta. Y es así. Y obviamente, con esta actitud, ¿verdad? De los 10 que te piden el servicio, te contratan 2, ¿verdad? Por eso andamos pobres, Alfonso. Pero yo creo que sí, es más seguro para nosotros que ofrecemos este servicio, tanto aquellos que lo están tomando, de realmente no solicitar los servicios a la carta. Mándame, porque no son especialistas para esto. Los que son los especialistas, más o menos, somos nosotros. O sea, cada una de las empresas que nos dedicamos a esto. Y cuando venga alguien a pedirnos un servicio, pues lo primero que, como cuando llegas al médico, oye, pues, ¿qué tienes, no? Pues tengo que hacer un estudio, tengo que revisar. Y soy yo que va a decidir qué es lo que se necesita, ¿no? Y soy yo que va a proponer. Es otra cosa que si tú lo quieres hacer o no, ya es otra cosa. Pero esto es lo primero que te va a ayudar como una persona que vende protección ejecutiva. Es la primera cosa que te va a ayudar a generar ya una buena relación con el ejecutivo que va a permitir esta comunicación que necesitamos y que comentamos en el caso del asaltante de las pizzas, ¿no? De lo que haya sido. Si ya de entrada tenemos una actitud del usuario que no, yo quiero esto, mira, habrá quien te lo dé, no es aquí. ¿Por qué? Porque eso puede dar un fracaso muy importante y puede dar un espectáculo muy importante. Y tuvimos casos así, gracias a Dios podemos decir que no, si no, quién sabe qué va a pasar. Entonces es muy importante tomar en cuenta
de que no hay recetas de cocina y de que la protección ejecutiva no se vende en la carta. Si ahorita lo que hemos tratado de transmitir de que la protección ejecutiva es un sistema, es un proceso, no es un fuerte armado que anda por ahí nada más a ver a quién anda. Entonces, eso es lo que estamos buscando transmitir. Tratar de, a lo mejor, por supuesto, lo que decimos nosotros, pero tampoco es palabra de Dios. Hay errores, hay cosas que se pueden hacer mejor, hay otras ideas, pero lo que queremos nosotros es empezar a generar estas ideas que tienen que llevar un cambio de cómo operamos, porque lo que está haciendo ahorita no es suficientemente seguro para nadie. Eso era la propuesta y por eso lo llamamos un método en peligro, un método en peligro de extensión, porque tiene que evolucionar, tiene que cambiar, porque el mundo lo está haciendo y pues nuestros amigos medievales que tenemos desde el principio de la película, pues ya se tienen que quedar en su lugar y nosotros a dar un paso adelante. Muchas gracias y ahora para eso están aquí, por favor, un aplauso. No, pues es que todo el tiempo estaba esperando este momento, nunca pasa, no vale. Muchas gracias a todos, a ver si podemos ver algunas de las Tenemos preguntas. A ver, un momento. ¿Te digo? No, pues te digo la pregunta, ¿no? ¿Cómo están? ¿Te doy el nombre de quien pregunta o nada más? Sí, claro. Diferencia de inteligencia y contrainteligencia. Ok. Pues protección ejecutiva tiene muchas cosas de carácter semántico, ¿no? Desde el nombre de protección ejecutiva, que es algo que abordamos también en el libro, que es protección ejecutiva, que es de dignatario, que es de la esposa del dignatario, es también ejecutiva, o que es, o sea, una serie de cosas, digo, de carácter semántico, pero para diferentes grupos y diferentes ideologías tienen muchas veces sus propias definiciones. Sin embargo, como nosotros lo definimos, inteligencia es el proceso de recopilación y análisis de la información relativa hacia el ejecutivo. Recopilación y análisis. Porque ¿qué es la recopilación sin análisis? El chisme. Recopilación y análisis. La contrainteligencia son todas aquellas actividades que estamos tomando para contrarrestar la inteligencia de los adversarios, que pueden ser diferentes desde técnicos y electrónicos, etcétera. Abordamos mucho este tema en el libro también, que está por salir a la próxima semana, y hay muchos ejemplos muy interesantes sobre los temas de contrainteligencia, cómo se maneja, tanto la humana como. Ok. Con respecto al primer video, de donde llega la señora y está descargando y está escolta, ¿cree usted que fue falta de entrenamiento, falta de compañero a la hora de prestar el servicio o fue la irresponsabilidad del video? Bueno, a mí lo que no me gusta es como que siempre lo más fácil es echarle la culpa al que opera. Yo lo atribuiría primero a la estructura y al concepto, porque nuevamente me voy a regresar a hablar sobre el concepto. El concepto es, aquí está un hombre armado y tú ya estás protegido mágicamente. O sea, eso es la esencia, porque a mí también me preguntan, oye, pero ¿saben qué, señor? Yo le recomendaría que esta caminata a la iglesia o donde va usted, no lo camine. Pues tiene auto blindado y se puede hacer de otras maneras, ¿no? ¿Sabes qué me contesta? Es que tengo uno armado. Ok, déjenme, y así se lo dije. Eso fue 2 meses antes de que pasara la Dóndola. Y aquí tengo testigos. Le dije, bueno, ¿qué le gustaría a usted? Que cuando esté caminando se acerca a alguien sin percatarse y lo asalta, y que el escolta armado saca la pistola y que se arme un tiroteo aquí en medio de, bueno, donde sea, y su familia y sus hijos aquí. ¿Le gustaría esto? Porque si tiene uno armado, pues aquí va a estar, ¿no? Ah, pues no. Ah, ok. Entonces,
Si me preguntas qué falló, exactamente mi respuesta sería, falló la estructura operativa, porque no sabemos si tiene jefe, no tiene jefe, si ese es un hombre orquesta, si es una empresa, de dónde no sabemos muchas cosas. Pero si a mí me preguntas exactamente qué fue lo que falló, falló la estructura en el cual no había nadie que le explique al usuario el alcance de lo que es la protección ejecutiva y del servicio que tiene. Entonces, ¿y cuál es su rol dentro de esto? Eso es lo primero que falló. Oye, pues ya estoy sacando voces media hora. Yo creo que a lo mejor ni era asaltante, o sea, en este momento se animó. Yo creo que en este momento se animó. Entonces, pues sí, generó, creo, pues una gran tentación. Ese es por un lado. Por otro lado, si ustedes me preguntan, oye, ¿estaba mal capacitado el escolta? Yo le diría, no sé, porque no sabemos, mira, igual está muy bien entrenado en escolta. Y le dijeron, mira, protección ejecutiva se trata que ante cualquier bronca sacas y disparas. Entonces, en esta orden de idea, pues el compañero ya lo hizo bien, porque así lo entrenaron, ojo. Y eso es algo que muchas veces lo estoy repitiendo. Cuando juzgamos la actitud y actuar de alguien ante un hecho como este, pues hay que ver de la óptica donde está, o sea, cuál es la realidad operativa. Si toda la vida lo están enseñando de que su trabajo es hacer esto y en el momento él hizo todo bien. O sea, sí creo que estoy tratando de llegar al punto. Si se estructura bien la operatividad, si tenemos realmente en una sola línea, y este video nos puede ayudar muchísimo para concientizar a las personas con las que estamos trabajando, los ejecutivos. Pero para eso se necesita no solo el escolta. Yo como administrador de seguridad, como responsable de seguridad de este señor, yo tengo que hablar con escolta, me tiene que dar un feedback, como lo hemos hecho muchas veces, y yo tengo que ir con el ejecutivo y digo, mira, no vamos a pasear tu perro. Por ejemplo, pues vamos a pagar para que te lo paseen, pero yo no lo voy a hacer ni mi gente. Entonces, son los detalles y son justamente algo lo que estamos criticando. Como estamos criticando, así estamos criticando. O sea, cambiar esta estructura hacia una estructura que va a partir de una idea, en una línea que van a hacer todos, y una capacitación y formación y marco operativo adecuado para que podamos pasar la salida. Ok. Dos preguntas, pero son similares, por eso te voy a decir las dos preguntas. La primera, ¿cómo capacitar al ejecutivo en esta crisis? La segunda, uno de los cuestionamientos que se nos presenta a menudo de proteger al ejecutivo es la cultura que ellos tienen, ya que desconocen sus procedimientos. Ok. Esta pregunta sí va como anillo al dedo. Efectivamente, lo esencial es de que el ejecutivo pase un curso, no es un curso, porque no es una plática de 1 hora y media, generalmente, que nosotros llamamos el manual de usuario. Este manual de usuario tiene que contener los pasos más importantes operativos que nosotros tenemos para que ellos entiendan lo que estamos haciendo nosotros y cuál es su rol dentro del sistema. Yo sé, y nos ha tocado trabajar con los famosos que los llamamos ejecutivos imposibles, ¿no? Que no quieren saber de nada, ni ellos quieren hacer lo que es quieran. Si me preguntan a mí, lo mejor es darle gracias, y para un especialista en protección ejecutiva real, siempre habrá trabajo. Pero por lo general, y el 90% de los casos de los ejecutivos con los que hemos trabajado, son muy fáciles de entenderse con ellos, siempre y cuando ellos vean que tú conoces la materia. Porque pues nunca se para un ejecutivo a decir al piloto a qué altura tiene que volar, porque está seguro de que él está capacitado. Ese es lo mismo, cuando podemos estar con ellos, cuando podemos platicar, darle este manual de usuario, porque de ahí parte todo. Y en este manual y en este proceso es sumamente importante que esté involucrado el director de seguridad, o a lo mejor en este caso alguien como nosotros, que si es una empresa privada, pues bueno, también nosotros participar, y que estén los operadores para que todos estemos reforzados y la cosa. Y también digo, he comentado mucho de eso sobre eso en el libro. Sin embargo,
es fundamental también tener las juntas semestrales, trimestrales o no sé cada cuánto, que vamos a poder observar los avances. Eso es algo que los gusta a ellos, eso es algo que nos ayuda a vender nuestro trabajo y es algo que nos ayuda a tener mayor cooperación por parte de ellos. Ok, ¿cuáles fueron los aciertos y errores del atentado contra García Harfuch? Bueno, les comento que todavía no tenemos nada oficial en este caso, y pues hasta que publiquen los informes oficiales ya podemos decir algo más operativo. Ahorita sería basarse sobre las cosas periodísticas. Revisando el tema del primer video, en ese caso también se puede decir que solo había una persona que era el conductor y a su vez escolta. Eso no puede ser. Hay que siempre decirle al VIP que mínimo 2 personas para su custodia, el conductor que tiene que saber manipular un arma y el compañero escolta. Y no hubiese habido ese escenario. Una pregunta, comentario muy pertinente. ¿Por qué? Y he hablado muchas veces sobre esto y he equiparado a esto que llaman chofer escolta como una figura mitológica. ¿Por qué mitológica? Porque está haciendo cosas imposibles o se espera de las cosas imposibles. Digo, no estoy criticando a los compañeros que trabajan así. Al contrario, mis respetos, porque están haciendo cosas imposibles. Estoy criticando el concepto en sí. ¿Cómo puedo ser y chofer? Muchas veces que soy chofer escolta, pues es que es imposible. O sea, eso te piden hacer. Pero realmente lo fundamental es que exista un chofer de seguridad y un protector. Es verdad que siempre debe de anteceder un estudio de riesgos. Eso es verdad. Entonces nosotros podríamos en un caso hipotético decir y justificar un chofer escolta, o sea que sea nada más uno, en el caso hipotético de que a la persona no tiene ninguna postura, o sea, ninguna exposición a lo largo de todos sus movimientos. O sea, que sale de su residencia totalmente protegido, que se traslade y llegue al otro lugar, o sea, que nunca tiene que pasar y bajarse a caminar o hacer ninguna otra cosa. Entonces, en este caso, que es casi imposible que suceda, pues podríamos decir que sea uno en un estudio, ¿no? Pero eso es casi imposible. Siempre va a haber una postura, una exposición que tiene que cubrir a otro. Porque también si estás trabajando y llegas a una calle de centro, te estacionas ahí y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar el coche y acompañarlo? ¿O quién va a resguardar el coche? Porque el coche no es nada más un carro, es un lugar donde te puedes resguardar y más es blindado. Y es una ruta de escape. Y es algo fundamental. Si llegan, esto muchas veces los recursos, cuando abandonan el vehículo, ya le ponemos ahí algo para que se den cuenta, oye, esto ya pudo haber agregado. Entonces, muchas veces, por querer abaratar los costos, pues sí se reduce mucho la capacidad y uno de los resultados es muy pertinente la pregunta. Okay. Tenemos para una más. Sí, bueno. Porque hay muchas, ¿eh? Sí, bueno, les podemos pedir de que a lo mejor las preguntas, si hay muchas, pues ya Sí, no, hay muchas. Concentrarlos en un correo para que nosotros nos vamos contestando. Vamos a ver con Vanessa, porque no vamos a poder contestar a todos, igual vamos a poner 2 más, y todas las demás preguntas que hicieron vamos a tratar de llegar a hacer por correo. Okay. En esta era digital y de ciberdelito, a los que nuestros protegidos están expuestos, ¿es recomendable contar con un especialista en nuestra empresa? Esa es una cosa que justamente estuvimos hace una semana en un foro que estaba hablando precisamente sobre todo lo que tiene que ver con ciberdelitos y con todo lo que está relacionado. Bueno, me tocó comentar las cosas relativas a seguridad ejecutiva y estaba comentando que sí sería recomendable tener ¿cómo lo podemos decir? Como un agente de protección ejecutiva cibernética, ¿no?
Bueno, obviamente pues no es alguien que va a andar con nosotros, pero esa es en función de un asesor, y es algo que comentamos también en el libro, que debemos de tener a alguien que un asesor o alguien que nos va a estar ayudando, revisando todas las comunicaciones que tienen, cómo se comporta en el espacio virtual, y con las recomendaciones pertinentes para él y para nosotros, para no comprometer. Hubiera servido a alguien de esos, ¿no? Sí, de verdad sí lo hubiera servido muy bien. ¿Cuáles son los conceptos mínimos de protección ejecutiva que cualquier gerente de seguridad debería tener? Extraordinaria pregunta, y ahorita voy a lanzar un comercial para el Comité de Protección Ejecutiva de Asís, México, que en este año, bueno, estamos formando parte con otros grandes amigos y profesionales de protección, del Comité de Protección Ejecutiva de Asís, México, y estamos desarrollando, bueno, también para hacer otro comercial para Asís, hicimos ya 2 manuales, un manual de protección ejecutiva básico para elementos de protección ejecutiva, otro manual para el usuario, para el protegido, ¿qué tiene que saber un protegido de esto? Si se acercan a Asís México, ya lo van a poder tener. Y 3, este año tiene que salir, ya se ha atrasado un poco, es justamente este manual que tiene que contener las cosas más importantes de lo que tiene que saber un administrador de seguridad. Esperamos que salga este año. Y en términos generales, la pregunta es muy buena porque, y lo he comentado en varios casos que tuvimos en el libro, es que muchas veces de ahí vienen ciertas dificultades para los que operamos. Considero que el operador, administrador, tiene que conocer bien los objetivos de protección ejecutiva con los cuales él está de acuerdo, porque pueden haber muchos, entonces, y establecer una filosofía particular de trabajo. Nosotros aquí estamos hablando de una, criticando a la otra, pero eso no quiere decir de que lo que nosotros dijimos es de lo mejor, ¿no? Eso es como que ya lo estamos exponiendo para que la gente tome sus opiniones. Primero, el concepto. Segundo, las medidas preventivas. Eso es fundamental. Y 3, en lo que yo he visto, y lo más importante es, si no ha trabajado el operador, yo le recomendaría, porque tengo muchos colegas que son directores y responsables de seguridad, que han hecho este trabajo y son los grandes especialistas. Si no, que se suba y que trabaje un rato con ellos, para que vean. Nosotros tenemos un curso operativo de protección ejecutiva en el cual salimos y ya ejecutamos todas las cosas como si fueran un operativo real. Y un gran amigo y gran compañero que es responsable, es administrador de seguridad de empresa, tomó este curso como escolta. Cuando terminó el curso dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy entendiendo muchas cosas, inclusive por qué están comiendo arriba de la cajuela del coche. Sí, porque muchas veces hay una gran distancia, y creo que todo el mundo puede saber mucho de esto, porque muchas veces los administradores, hay algunos que sí, algunos que no, entonces no se entiende y se generan dificultades entre unos y otros, no hay comunicación, porque no se entienden. Y eso me fascinó, el comentario de mi buen amigo, que dijo, ya sabes que ya entiendo los escoltas, o sea, ya entiendo por qué, y hasta entiendo por qué están comiendo en la cajuela, porque sabes que yo comí en la cajuela, me dijo, entonces me dio hambre. Ya no podía porque son muchas horas largas. Entonces yo creo que esto puede crear empatía y generar todavía más yo creo que ya pues, con eso. Bueno, no sé si va a tratar el libro. Pues bueno, sí, ya, el libro pues ya salió, ya salió, aquí todavía no sale a la venta. El libro ya está por publicarse ya la próxima semana. Y justamente pues habla sobre todo este nuevo proceso. También ya próximamente pueden esperar y le vamos a informar sobre pues grandes sorpresas. Tenemos unos cursos muy importantes de formación, unas certificaciones nuevas, y pues bueno, antes que nada pues les agradezco mucho a todos por haber estado conectados así hoy con nosotros. Pues es un placer, espero que seguimos estando en contacto, pues les agradezco muchísimo y espero que nos vemos pronto. Pues muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a todos.